Queridos hermanos y hermanas, lo que voy a compartir hoy puede cambiar por completo la manera en que miran sus sueños, la muerte y el vínculo con quienes ya han partido. Soy el padre Andrés Valdés y después de muchos años, escuchando almas en confesión, en dirección espiritual y también en conversaciones sencillas después de la misa, he notado algo que se repite con fuerza. Los sueños con difuntos rara vez son un simple video extraño de la mente. A veces lo son, claro, pero muchas veces tocan una herida, una culpa, una nostalgia y, en ocasiones, se convierten en un lugar donde Dios, con una delicadeza inmensa, permite que el corazón despierte. El problema es que casi todos caemos en dos extremos. Unos se asustan y creen que cualquier sueño con un muerto es una maldición o un anuncio de tragedia. Otros lo reducen todo a química cerebral y se burlan. Padre, eso no significa nada. Y yo les digo, cuidado con ambos extremos, porque el sueño es un territorio donde se mezclan memoria, afectos, conciencia y también el combate espiritual. Y si no discernimos, podemos perder una gracia o abrirle la puerta al miedo. Hace un tiempo vino a verme una mujer, la llamaré Elena. Llegó pálida, con los ojos cansados. Padre Andrés, desde hace 2 semanas sueño todas las noches con mi papá. No habla, se queda parado en la puerta de mi casa y me mira como si estuviera triste. Me despierto con el corazón golpeando, como si me faltara el aire. ¿Está sufriendo? ¿Me viene a pedir algo? ¿Es una señal de que me va a pasar algo malo? Antes de responder, le hice una pregunta muy simple, casi incómoda. Elena, ¿cuándo fue la última vez que ofreciste una misa por él? ¿Cuándo fue la última vez que rezaste por su alma con conciencia, no solo un Padre Nuestro al vuelo? Bajó la mirada. En el funeral, pensé que ya estaba todo hecho. Y aquí tenemos que detenernos, porque si no entendemos lo que la Iglesia enseña sobre la muerte, vamos a interpretar los sueños con superstición. Cuando una persona muere, no se evapora, no se queda vagando por ahí como en las películas. El alma se presenta ante Dios en el juicio particular. Allí se revela la verdad de la vida. Si el corazón estuvo abierto a la gracia, entra en la vida eterna, muchas veces pasando por una purificación que la Iglesia llama purgatorio. Y si una persona rechaza a Dios de manera radical, elige la separación definitiva. No hay reencarnación, no hay segunda vuelta por la tierra. Pero sí existe algo precioso, la comunión de los santos, es decir, un lazo real, misterioso, entre nosotros que peregrinamos, las almas que se purifican y los santos que ya gozan de Dios. En esa comunión, nuestras oraciones ayudan, la misa ayuda, la caridad ofrecida con intención ayuda, y Dios, si lo permite por un bien mayor, puede servirse de un recuerdo intenso, de una imagen interior, incluso de un sueño, para despertarnos a la oración, al perdón, a la esperanza. Eso no significa que cada sueño sea un mensaje del más allá, pero tampoco significa que siempre sea un accidente sin sentido. Hay que discernir. Y hay una advertencia que debo decir con claridad pastoral. Jamás, jamás intenten provocar estos sueños. No pidan ven, aparécete esta noche. No jueguen con espiritismo, médiums, tableros, rituales, lecturas para contactar muertos. Eso no es cristiano. Es poner el alma en manos de fuerzas que no aman su salvación. Si Dios permite un consuelo, lo hará sin nuestras trampas. Y si el enemigo puede aprovechar una herida, también lo hará, pero siempre para sembrar angustia, obsesión, desesperanza o alejamiento de los sacramentos. Ahora bien, en mi experiencia de sacerdote hay ciertos patrones que se repiten. No son dogmas, no son una lista oficial, pero ayudan.
El primero es el sueño del difunto silencioso. Aparece, mira, se queda un momento y se va. Sin gritos, sin horror, sin escenas grotescas, solo una presencia que pesa en el corazón. Volvamos a Elena. Hablando con calma, descubrimos dos cosas. Su papá era un hombre creyente, pero duro, poco expresivo. Murió en hospital y ella no llegó a despedirse. En su interior había amor, sí, pero también un nudo de culpa. No estuve, no dije lo que debía. Le propuse una respuesta sencilla y profundamente católica. Encargar una misa por su padre, rezar durante 30 días una decena del rosario por su alma y ofrecer un acto concreto de misericordia en su intención. No para comprar nada, sino para amar con la forma que la Iglesia nos enseña. 3 semanas después volvió. Esta vez sonreía. Padre Andrés, soñé de nuevo con mi papá, pero ya no estaba en la puerta. Estaba sentado a la mesa, como cuando yo era niña. Me miró sin tristeza. No habló, pero hizo la señal de la cruz, y desde ese día no lo soñé más. ¿Tengo certeza matemática de lo que pasó? No, pero sí sé algo. La oración ordenó su corazón, la misa la sostuvo, y en lugar de vivir esclava del miedo, comenzó a amar a su padre con esperanza cristiana. Entonces, ¿qué hacer si sueñas con un difunto que solo mira y calla? Primero, no entres en pánico. Segundo, toma el sueño como una llamada a la oración, no como una película para analizar 1000 veces. Reza por esa alma, ofrece una misa. Di, Señor, lo pongo en tus manos. Y tercero, mira el fruto. ¿Te acerca a Dios o te encierra en obsesión? ¿Te lleva a los sacramentos o te deja paralizado? Porque aquí aparece el segundo tipo de sueño, mucho más intenso, el que más miedo provoca. El difunto aparece sufriendo, como cargando un peso, llorando, en oscuridad, pidiendo ayuda o simplemente transmitiendo una angustia que te despierta temblando. Mucha gente concluye, está condenado. Y eso es un salto peligroso. La Iglesia no nos da permiso para sentenciar el destino eterno de nadie. Ese sueño, con mucha frecuencia, no es un veredicto, es una invitación a rezar más y a revisar el propio corazón. Recuerdo a un hombre que me dijo, Padre Andrés, sueño con mi hermano muerto, me mira como reprochándome, me despierto con rabia y con culpa. Y cuando empezamos a hablar, apareció la verdad. Llevaban años sin perdonarse por una herencia, palabras duras, orgullo. A veces el Señor permite que el sueño sea un espejo, no para destruirte, sino para empujarte a la reconciliación, a la confesión, a reparar lo reparable y a entregar lo que ya no se puede cambiar a la misericordia de Dios. Y todavía falta un tercer tipo de sueño, uno que parece bueno y hasta tranquilizador, pero que exige una regla de discernimiento aún más fina. Porque no todo lo que consuela viene de Dios, y no todo lo que sacude es del enemigo. Por eso, antes de avanzar, quiero darte una pregunta muy concreta, la que uso siempre como sacerdote cuando alguien me cuenta estos sueños. Cuando despertaste, ¿qué pasó en tu corazón? ¿Paz que te lleva a rezar o ansiedad que te arrastra lejos de Dios? Porque en esa respuesta empieza a abrirse la puerta para entender lo que realmente está ocurriendo, y es ahí donde ahora vamos a entrar. Porque en esa respuesta empieza a abrirse la puerta para entender lo que realmente está ocurriendo. Y permíteme insistir, queridos hermanos, el primer discernimiento no es ¿qué quiso decirme el difunto?, sino ¿a dónde me empuja este sueño? ¿Hacia la luz o hacia la sombra? ¿Hacia la fe o hacia la obsesión? ¿Hacia la oración humilde o hacia la curiosidad peligrosa? Hay un criterio muy sencillo que la tradición espiritual repite desde hace siglos. Dios, cuando toca el corazón, incluso si lo sacude,
termina dejando una huella de paz y de verdad. No una paz barata, no un todo da igual, sino una paz que te ordena por dentro y te hace mirar hacia Cristo. En cambio, aquello que viene del enemigo o de una herida que no hemos llevado al Señor suele dejar confusión, angustia, prisa, compulsión o una tristeza que te encierra en ti mismo. Hay sueños que al despertar te dejan deseo de rezar, de ir a misa, de confesarte, de perdonar. Y hay sueños que te dejan con ganas de huir de Dios, de encerrarte, de buscar soluciones mágicas o de alimentar resentimientos. Ese fruto es la primera lámpara. Por eso ahora sí quiero hablarles de un tipo de sueño que parece luminoso, pero que requiere mucha prudencia. El sueño en el que el difunto te da un consejo concreto, te advierte de un peligro o te empuja a tomar una decisión. Muchos me dicen, Padre Andrés, soñé que mi abuela me dijo, no firmes ese contrato, o mi padre muerto me repetía, vuelve a la confesión. Y a veces, con los días, la persona descubre que ese consejo la salvó de una desgracia o la devolvió a Dios. ¿Significa eso que el difunto vino literalmente con un mensaje? No lo sé, y el cristiano no necesita afirmarlo con certeza para actuar bien. Lo que sí sé es que Dios puede servirse de la imagen de alguien amado para mover nuestra conciencia, y también sé que el enemigo puede disfrazarse con voces que nos resultan familiares para arrastrarnos a un abismo. Por eso, una regla que nunca debemos romper es esta: ningún sueño tiene autoridad por encima del Evangelio, de los mandamientos y de la Iglesia. Te lo digo como padre y como sacerdote. Si en un sueño tu difunto te empuja a algo contrario a la fe, eso no viene de Dios. Si te dice, abandona la misa, ya no la necesitas. Si te sugiere prácticas ocultas, si te invita a vengarte, si te empuja a mentir, a romper tu matrimonio, a despreciar la vida, no hay discernimiento que hacer. Eso se rechaza con firmeza en el nombre de Jesús. En cambio, si el sueño te invita a reconciliarte, a rezar, a confesarte, a ser prudente, a reparar una injusticia, entonces puede convertirse en una gracia, aunque su origen exacto no lo podamos medir. Recuerdo a un muchacho, lo llamaré Daniel. Se había alejado de la iglesia con la excusa de siempre: Padre, yo creo a mi manera. En realidad estaba cansado, herido, y se había acostumbrado a vivir sin sacramentos. Una noche soñó con su abuelo, un hombre de rosario en mano, de esos que no hacían ruido pero sostenían a toda la familia con su fe. En el sueño, el abuelo no le dio un discurso, solo le dijo, con una calma impresionante: no esperes más, vuelve a confesar. Daniel se rió al despertar. Mi mente, nada más. Pero el sueño se repitió, y se repitió una tercera vez. La cuarta vez, Daniel se levantó, fue a la iglesia, se sentó al fondo con vergüenza, como quien no sabe si pertenece. Me lo encontré después. Entró al confesionario y lloró como un niño. No porque el abuelo lo hubiera asustado, sino porque el Espíritu Santo le rompió la coraza. ¿Fue el abuelo? ¿Fue la conciencia? ¿Fue Dios usando ese recuerdo? No lo sé. Pero el fruto fue claro. Volvió a la gracia. Ahora, atención, hay personas que, al vivir algo así, convierten el sueño en un oráculo. Empiezan a depender de él. Si sueño esto, hago aquello. Si no lo sueño, no hago nada. Y eso es un peligro espiritual sutil. Dios no nos guía como marionetas por sueños diarios. Nos guía por su palabra, por la oración, por la iglesia, por la prudencia, por el consejo de personas sabias. Un sueño puede ser un empujón, una campana que suena, pero la dirección es Cristo. Si el sueño te lleva a Cristo, agradece.
Si el sueño te hace adicto a la emoción del sueño, al misterio, a lo extraordinario, entonces ya no es luz, aunque parezca luz. Y aquí entramos en los sueños que muchos llaman hermosos o consoladores. El difunto aparece sereno, joven, luminoso, como si estuviera curado de su enfermedad. Te mira con ternura, a veces te dice, no llores, estoy en paz, sigue adelante. Estos sueños conmueven, y no pocas personas me preguntan casi en susurro, Padre Andrés, ¿puede Dios consolar así? Y yo respondo con cuidado, sí, Dios puede, porque Dios es Padre y conoce nuestra debilidad. Pero también digo, no conviertas ese consuelo en una certeza absoluta, ni lo uses para dejar de rezar por esa alma. El consuelo no reemplaza la caridad espiritual que debemos a nuestros difuntos. Una mujer, Marta, había perdido a su madre después de años de dolor. La última imagen que tenía era dura, tubos, hospital, sufrimiento. Y esa imagen la perseguía de día y de noche. Un día soñó con su madre de otro modo, vestida de blanco sencillo, con el rostro descansado, como cuando era joven. No habló mucho, solo la abrazó y le dijo, reza, pero no te encierres. Marta despertó llorando, pero era un llanto distinto, no de desesperación, sino de alivio. ¿Qué hizo? Lo más sano. Fue a misa, ofreció una comunión por su madre, pidió perdón por cosas que tenía guardadas y empezó a reconstruir su vida sin sentir que traicionaba a su mamá por sonreír. Ese sueño fue una puerta hacia la esperanza, no hacia la obsesión. Cuando el sueño deja paz, y esa paz te empuja a amar mejor, a rezar con más pureza, suele ser un buen signo. Pero incluso en los sueños bonitos, debemos vigilar una tentación, la de aferrarnos a la imagen del difunto como si fuera un sustituto de Dios. He escuchado frases que me preocupan. Padre, ya no necesito ir a la iglesia porque mi mamá viene en sueños y me basta. No, hijo, no. Eso es poner una criatura en el lugar del Creador. El amor a los difuntos, en el cristiano, pasa por Cristo. Y si Cristo es el centro, entonces la oración por los difuntos nunca se pierde, incluso si ellos ya están en el cielo, porque Dios puede aplicar esa oración a otras almas necesitadas. La caridad nunca es desperdicio. Hay otro tipo de sueño que confunde mucho y que suele empujar a supersticiones. El difunto que pide comida, ropa, dinero o cosas materiales. Padre Andrés, soñé que mi padre me decía, tengo hambre, o mi hermana me pedía un abrigo, o mi abuelo me pedía monedas. Y algunas personas, con buena intención, empiezan a dejar pan en el cementerio, bebidas, objetos, como si el alma necesitara eso. Aquí debo ser muy claro. El alma no se alimenta de pan, ni se calienta con un abrigo. Ese lenguaje es simbólico, y la respuesta cristiana no es un ritual mágico, sino la misericordia. ¿Qué puede significar tengo hambre en el lenguaje de Dios? Muchas veces significa reza por mí, ofrece por mí lo que vale, acuérdate de mí ante el altar. Y también puede ser una invitación a que tú practiques la caridad en su nombre, alimentar a un pobre, ayudar a una familia, dar una limosna discreta, visitar a un enfermo, porque ante Dios, el bien ofrecido por un difunto tiene un peso espiritual enorme. La Iglesia siempre ha creído en el valor de la oración, de la misa, de la limosna ofrecida por las almas. Si tu difunto pide pan en un sueño, en vez de pan sobre una tumba, pon pan en manos de un hambriento y di en tu corazón, Señor, recibe esto por el alma de... Ese gesto es evangelio puro. Recuerdo a un hombre que soñaba repetidamente con su hermano fallecido sentado a la mesa, pidiendo un pedazo de pan. Y el hombre se despertaba irritado. ¿Qué pan si está muerto? Cuando hablamos, apareció la verdad. Se habían peleado, se habían herido con palabras,
y el vivo jamás había pedido perdón, jamás había ofrecido una misa por él, jamás había rezado un rosario con intención. Ese pan era un reclamo de amor verdadero, no de harina. Empezó a rezar la coronilla de la Divina Misericordia por él, encargó una misa y decidió cada semana ayudar a alguien necesitado en memoria de su hermano. Con el tiempo, el sueño cambió. Ya no pedía pan, solo estaba en silencio, con un rostro más sereno. A veces, Dios no cambia el pasado, pero cambia el corazón del que vive. También sucede que estos sueños aparecen en fechas concretas: aniversario de muerte, cumpleaños del difunto, el día de todos los santos, el día de los fieles difuntos. No es magia del calendario, es que el corazón humano necesita puntos de memoria, y la Iglesia, como Madre Sabia, nos da esos momentos para rezar con más intensidad por quienes partieron. Si justo en esas noches sueñas con tu difunto, no corras a interpretaciones raras. Tómalo como una campana. No olvides la oración. Ve a misa, ofrece una comunión, reza un rosario, visita un cementerio con fe y sobre todo vive ese día con esperanza, no con desesperación. Ahora, no quiero que nadie se confunda. El cristianismo no se sostiene en sueños. Puedes vivir una santidad profunda sin soñar jamás con un difunto. Y puedes soñar 1000 veces y seguir lejos de Dios. El sueño no es el fundamento. Es, a lo sumo, un lugar donde el corazón revela lo que lleva dentro y donde Dios, a veces, puede tocarlo. Por eso la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué fruto deja? Y aquí debo hablar con firmeza de los sueños que parecen dulces, pero esconden veneno. Hay un tipo de sueño extremadamente peligroso. Cuando el difunto te invita a abandonar la vida, te dice: ven conmigo, allí estarás mejor. ¿Para qué seguir? A veces el sueño muestra un jardín hermoso, una casa tranquila, y el difunto parece tierno, casi convincente. Y después, al despertar, la persona empieza a sentir un cansancio oscuro, una idea insistente de que la muerte sería descanso. Escúchame bien, Dios jamás invita a destruir el don de la vida. Nunca. Si un sueño te empuja hacia la desesperación, hacia pensamientos de hacerte daño, eso debe ser rechazado. Y además, necesita ayuda. Habla con un sacerdote, con tu familia, y busca también ayuda profesional si esos pensamientos se vuelven intensos. La fe no compite con la medicina. La gracia se apoya en lo humano. También son peligrosos los sueños donde el difunto ordena prácticas extrañas. Ve con una vidente, haz un ritual, pon velas de cierta forma, prométeme tal cosa, no vayas a la iglesia, háblame a mí. Eso es una trampa clarísima. La primera señal de que algo no viene de Dios es que te aparta de los sacramentos y te mete en caminos oscuros, secretos, compulsivos. Si el sueño te empuja a lo oculto, no es consuelo, es gancho. Por eso, cuando alguien me dice: Padre Andrés, tuve un sueño fuerte con un difunto, yo le pido 3 cosas muy simples. Al despertar, haz la señal de la cruz con calma, ofrece una oración breve por esa alma y entrega el sueño a Jesús sin quedarte rumiándolo horas como si fuera un acertijo. Señor, si esto viene de ti, guarda en mí lo bueno, si no, líbrame. Esa entrega corta muchas cadenas. Y todavía hay experiencias que me preguntan muchísimo y que no quiero dejar en el aire. Sueños con difuntos en niños, sueños durante el embarazo, sueños donde varias personas ven lo mismo, y esos casos en que el sueño se repite con tanta fuerza que parece perseguirte noche tras noche. Todo eso exige un discernimiento aún más fino, porque ahí se mezclan la sensibilidad, el duelo, la imaginación y a veces una auténtica batalla espiritual. Permíteme llevarte paso a paso por esas situaciones, para que no caigas ni en el miedo que paraliza,
ni en la curiosidad que abre puertas que luego cuesta cerrar, Y justamente por eso quiero que ahora entremos en esas situaciones especiales que tantas veces aparecen en sus mensajes y en sus confesiones. Los sueños con difuntos durante el embarazo, los sueños en los niños, esos casos desconcertantes en los que varios sueñan lo mismo, y finalmente los sueños repetitivos y opresivos que se convierten casi en una persecución nocturna. Si caminamos con calma, con fe y con sentido común, verán que el Señor puede ordenar incluso lo más confuso. Empecemos por el embarazo. Muchas mujeres me dicen: Padre Andrés, desde que estoy esperando un hijo, sueño con mi abuela fallecida. A veces pone su mano sobre mi vientre como bendiciéndolo. Otras veces solo está cerca, como cuidándome. Y casi siempre aparece la pregunta que el mundo moderno ha sembrado por todas partes. ¿Será que mi bebé es ella, que vuelve? No, hija, no. La Iglesia es clara. No hay reencarnación. Vivimos una vez, amamos una vez, morimos una vez y comparecemos ante Dios. Tu hijo no es otra versión de tu abuela, pero eso no significa que el sueño no tenga valor. Lo que suele ocurrir es algo mucho más hermoso y más cristiano. El corazón, en un momento de máxima vulnerabilidad, busca raíces, busca cobijo, busca un rostro que fue refugio. Y Dios, que es Padre, puede permitir que ese rostro aparezca como una manera de decirte: no estás sola. La comunión de los santos es real. Reza, confía, camina. He visto sueños de este tipo que producen un fruto precioso. La mujer vuelve a la oración, pide la bendición para su embarazo, se acerca a los sacramentos, deja de buscar amuletos y supersticiones que a veces se cuelan en la familia con buena intención. Porque también aquí hay una tentación: reemplazar la fe por la magia. Me dijeron que ponga tal cinta, que haga tal rito, que duerma con tal objeto para que el bebé salga bien. No. Lo que protege el alma es Cristo. Lo que protege el hogar es la gracia de Dios, vivida en lo concreto. Oración, misa, confesión, paz en la familia y también atención médica responsable. Si un sueño te despierta con la idea clara de hazte ese control, no dejes pasar esa consulta, no entres en pánico, pero tampoco lo ignores. A veces Dios no te da un mensaje desde el más allá. A veces te despierta a la prudencia que venías postergando. Y eso también es amor. Pasemos a los niños, porque aquí se cometen dos errores que hieren mucho. El primero es asustarlos. Ay, si soñaste al abuelo, es que va a pasar algo malo. El segundo es humillarlos. No digas tonterías, eso es mentira. El niño no miente cuando cuenta un sueño. Expresa lo que su corazón puede expresar. Si un niño te dice: mamá, soñé que el abuelo estaba en mi cuarto, lo primero es preguntarle con suavidad: ¿te dio miedo o te dio paz? Si el niño dice que el abuelo sonreía, que lo saludaba, que lo acariciaba y se iba, no conviertas eso en una película de terror. Haz lo que hace la fe. Enséñale a rezar por el abuelo. Vamos a pedirle a Jesús que le dé luz y descanso. Y con esa simplicidad, el niño aprende la verdad más grande. La muerte no rompe el amor, pero el amor se vive hacia Dios. Ahora, si el niño se despierta gritando, si habla de sombras, de que algo lo aplasta, de que alguien lo arrastra, aquí la respuesta también debe ser cristiana y serena. No alimentes la imaginación con historias de espíritus. Haz la señal de la cruz sobre su frente. Reza un Padre Nuestro con él. Y si lo tienes en casa, usa agua bendita con fe, no como amuleto, sino como oración. Señor, guarda este hogar. Y también revisa lo humano. ¿Qué ve el niño? ¿Qué escucha? ¿Qué conversaciones tuvo cerca? Si hay tensión familiar, si hay duelo no elaborado. A veces el sueño espiritual
Es el idioma de un miedo muy terrestre. Y Dios no se ofende si atendemos ambas cosas a la vez. Ahora, hablemos de esos casos que parecen casi imposibles, cuando varias personas sueñan con el mismo difunto o con un mensaje muy parecido, en fechas cercanas. Me han contado familias enteras que, sin ponerse de acuerdo, sueñan al padre fallecido en una misma semana. ¿Es eso una prueba de que el difunto anda por la casa? No hagamos conclusiones rápidas. Puede haber un disparador común, un aniversario, una conversación, una foto, una preocupación compartida. Pero también puede suceder que Dios permita una coincidencia significativa para empujar a una familia a algo concreto. Reconciliarse, rezar juntos, volver a la misa, dejar una pelea absurda que ya los está destruyendo. Recuerdo una vez que 3 hermanos, distanciados por una herencia, soñaron al mismo tiempo con su madre fallecida. En los 3 sueños, la madre no daba detalles ni pedía cosas raras. Solo repetía una frase: no se odien. Y al despertar, los 3 sintieron vergüenza. ¿Qué hicieron? Lo único que vale. Se sentaron, hablaron, lloraron, pidieron perdón, encargaron una misa por la madre y por la paz de la familia. El sueño, sea cual sea su origen, produjo conversión, y ahí está la huella de Dios. Pero ahora llegamos al terreno más delicado, los sueños repetitivos, los que vuelven noche tras noche, con sensación de opresión, de pánico, de presencia. Aquí les pido que me escuchen con mucha atención, sin teatralidad, sin buscar espectáculo. Puede haber causas psicológicas, duelo, ansiedad, trauma, estrés acumulado. Y también puede haber un combate espiritual real, sobre todo si la persona ha estado involucrada en ocultismo, espiritismo, lecturas, prácticas de magia, o incluso si ha abierto puertas con curiosidad. No siempre, pero a veces sí. ¿Cómo se reconoce? Por los frutos. El sueño te deja desesperación, rechazo de Dios, odio a la oración, miedo a la iglesia, impulsos autodestructivos o una obsesión por contactar al difunto. Eso no es consuelo, eso es esclavitud. Si alguien que me está escuchando vive esto, quiero decirlo con toda claridad pastoral. No estás condenado, no estás poseído porque sí, y tampoco estás obligado a pelear solo. La primera cosa es volver a lo básico. Confesión bien hecha, renuncia explícita a cualquier práctica ocultista y vida sacramental. La segunda cosa es ordenar el hogar. Quita de casa objetos ligados a magia, amuletos, rituales, libros que invocan fuerzas oscuras, cosas que se compran como juego, pero no son juego. La tercera cosa es pedir ayuda. Habla con un sacerdote prudente, no con internet. Y si el miedo se combina con ataques de pánico o insomnio severo, busca también ayuda profesional. Dios no compite con un psicólogo o un psiquiatra. Dios sostiene tu proceso. La gracia y lo humano se abrazan. Y aquí debo tocar un punto de seguridad con mucha seriedad. Si después de estos sueños aparecen ideas de hacerte daño, de irse de este mundo, de que sería mejor morir, eso no viene de Dios, nunca. Y no es una vergüenza pedir ayuda urgente. Si estás en Europa y sientes que estás en peligro, llama al 112 o busca a alguien de confianza inmediatamente. Como sacerdote, te lo digo con el corazón en la mano. Tu vida es un don. Cristo no te quiere en la tumba. Te quiere vivo, amado, acompañado, sanado. No te quedes solo con esa oscuridad. Ahora, para todos, incluso para quienes no tienen pesadillas, quiero dejar una manera concreta y cristiana de responder cuando aparece un sueño con un difunto, sea consolador, sea inquietante. Imagínate que despiertas con el corazón acelerado. Lo primero no es analizar, lo primero es rezar. Haz la señal de la cruz despacio,
como quien se pone bajo un techo seguro, y di una frase sencilla: Jesús, en ti confío. Luego, reza por la persona que apareció en el sueño, aunque no sepas qué significa el sueño. La oración nunca se desperdicia. Señor, dale luz y paz. Y después, mira el fruto. Si el sueño te empuja a lo bueno, actúa. Si te empuja a la confusión y al pecado, recházalo. Me preguntan también: Padre Andrés, ¿qué hago si el sueño trae un mensaje concreto? Aquí les doy la regla de oro. Todo mensaje se prueba con el Evangelio y con la Iglesia. Si te anima a confesar, a perdonar, a rezar, a ser prudente, puede ser un impulso que el Señor permite. Pero si te ordena algo extraño, secreto, contradictorio, si te aparta de la misa, si te mete en prácticas prohibidas, se rechaza. Y si el mensaje te asusta, no lo rumies solo. Llévalo a una conversación con un sacerdote. No para hacer del sueño un dogma, sino para que tu corazón no se desordene. Ahora quiero hablar de algo que muchos sienten y casi nadie confiesa: la culpa escondida. Hay sueños donde el difunto acusa, grita, reprocha. A veces eso es la conciencia pidiendo reparación. Si realmente hiciste daño, si robaste, si mentiste, si rompiste una relación, si te aprovechaste en una herencia, tal vez Dios te está diciendo: arregla lo que puedas mientras vivas. Y aquí la respuesta es valiente: confesión, restitución, pedir perdón, reparar. Pero otras veces no hay culpa real, o ya fue confesada, y sin embargo el sueño insiste en condenarte, en humillarte, en decirte: no tienes salida. Ese es el estilo del enemigo. Encierra, acusa sin abrir camino. El Espíritu Santo también corrige, pero siempre te muestra una puerta: arrepentimiento, misericordia, vida nueva. Así lo distingues. Y para cerrar, déjame regalarte una pequeña liturgia del descanso, algo que puedes hacer cada noche para no vivir esclavo de lo que sueñas. Antes de dormir, aunque sea un minuto, entrega a Dios tu noche. Señor, te ofrezco mi descanso, mis pensamientos, mis recuerdos. Perdona en tu corazón a quien debas perdonar, aunque sea diciendo: Jesús, no puedo, pero quiero querer. Y reza por tus difuntos, nómbralos. La fe se vuelve concreta cuando tiene nombres. Y si te sirve, repite conmigo esta oración, como Padre Andrés Valdés, pidiéndole al Señor que santifique incluso tus sueños. Señor Jesucristo, tú que venciste la muerte con tu cruz y tu resurrección, pongo en tus manos mi noche y mi descanso. Si algún sueño viene de mi ansiedad, sánala. Si viene de una herida, cúrame. Si viene de tentación, líbrame. Y si en tu providencia permites que recuerde a mis difuntos, haz que ese recuerdo me lleve a orar, a amar y a vivir con esperanza. Te encomiendo el alma de quienes han partido. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Envía tu paz a mi casa, a mi familia, a mi corazón. Ángel de la guarda, acompáñame. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. María, Madre de Misericordia, cúbrenos con tu manto. Jesús, en ti confío. Amén. Queridos hermanos, la muerte no tiene la última palabra. El último capítulo lo escribe Cristo resucitado. No necesitamos vivir atados a señales, ni a supersticiones, ni a interpretaciones mágicas. Si un sueño con un difunto llega, que te encuentre de pie en la fe, con una vela encendida en el corazón, que es la oración, y con los pies firmes en el suelo, que es la vida cristiana concreta. Y si este mensaje te ayudó a respirar un poco, a ordenar tu alma, comparte este video con alguien que esté sufriendo en silencio. Yo, por mi parte, los llevo al altar, porque para eso está un sacerdote, para recordarles que incluso en la noche Dios sigue siendo Padre y su misericordia sigue siendo más fuerte que la tumba.